Amén, hermanos. Muy buenas noches. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Muy agradecido a Dios por disponer este tiempo, por darnos la oportunidad de poder hoy tener el Evangelio, poder estar conectados a través de esta tecnología, a través de todo lo que Dios pone para poder llevar a cabo, pues, la evangelización mundial. Muy agradecido a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por el deseo de poner el deseo y el anhelo de poder crecer. Pues el propósito de Dios es que usted no sea edificado por la palabra. El propósito es que Dios cada día le dé ese crecimiento, pues a través de la palabra vamos a poder perfeccionar nuestras vidas. Amén. Amén. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre amado, te damos las gracias, Señor, por Jesucristo, por tu único Hijo. Gracias, Señor, por la promesa de la vida eterna. Gracias por la promesa, Señor Dios Padre, que nos has dado, Señor, en Colosenses 2:14, Señor, cuando dice la palabra que Él anuló el acta de los decretos que estaba contra nosotros, quitándola de en medio, Señor, y clavándola en la cruz. Gracias, amado Dios Padre, porque has hecho de nosotros, Señor, nuevas criaturas en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque a través de Romanos 8:1, Señor Padre, la palabra dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y gracias, Padre, a través de Romanos 3:24, Señor, hemos sido redimidos gratuitamente. Gracias porque nos levantas, Señor Padre, como evangelistas, Señor Padre, para que en todo tiempo, Señor, podamos ser esos testigos, tal cual dice Hechos 1:8, Padre amado. Testigos para, Señor, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria, y en todo lo último de la tierra, amado Dios Padre. Gracias por esta misión que has puesto en nuestras vidas, para que vayamos donde nadie quiere ir, para que hablemos lo que nadie quiere hablar, para que hagamos lo que nadie quiere hacer, Señor Dios Padre. Señor, te damos las gracias, Padre, por esta misión. Gracias porque, Señor, no viste, Señor, nuestra condición, sino, Señor, viste, Señor, que tenemos que ser nuevas criaturas en Cristo Jesús, tal cual como dice Juan 3:3. Señor, te damos las gracias. Te damos las gracias, Señor, porque hoy las obras, Señor Padre, están, Señor, en estas vidas, y que en todo tiempo, Señor, se enraíce tu evangelio, se grave, y que sea mi naturaleza, Padre, aferrándome al pacto de solo Cristo, solo el reino de Dios, solo el Espíritu Santo. Te damos las gracias, amado Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos amén y amén. Amén, mis hermanos. Gracias por estar aquí. Gracias a Dios por permitirnos estar hoy conectados. Y vamos al libro de Génesis, pues, la lección 14, ¿no? Que tiene como título La incredulidad de Abraham. Y esto lo vamos a ver en Génesis capítulo 12, del 10 al 20, ¿no? Y ayer, pues, habíamos también tocado Génesis 12, 1, 2 y 3, cuando el Señor le dice a Abraham: sal de tu tierra, deja tu parentela, sal de la casa de tu padre, ven y sígueme, porque haré de ti una nación grande. Todo aquel que te bendijere, yo lo voy a bendecir. Todo aquel que te maldijere, yo me encargaré de maldecirlo. Amén. Y por eso que nosotros tomamos un tiempo para explicar cuál era el propósito de que tú tengas que dejar las tradiciones, la cultura, los consejos de nuestra familia. Pues nuestra familia, pues, vivió, y aún quizás muchas veces todavía vive en la esclavitud. Todavía vive bajo las tradiciones, bajo la cultura de la idolatría, del paganismo. Pero el Señor te dice: ven y sígueme. Hoy estamos encaminados, hoy estamos en el itinerario del pacto. Hoy, pues, tenemos que oír la voz de Dios, como dice Hechos 5:29, y hacer su voluntad, como dice Mateo 6:10. Hágase, Señor, tu voluntad. Amén. Así que vamos a Génesis capítulo 12. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en esta noche? Génesis 12, del 10 al 20. Amén. Vamos a la palabra de Dios. Dice: hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá.
porque era grande el hambre en la tierra. Entonces, ¿acá qué vemos? Acá vemos a un Dios que tiene el control. Acá vemos un Dios probando a Abraham, ¿no? ¿Y cómo probando? Porque ¿quién puede generar esta hambre en la tierra? Solo Dios, ¿cierto? Entonces vemos cómo cómo Abraham toma una decisión equivocada. Él decide ir a Egipto. Él no le pide ninguna dirección a Dios. Él desea, él busca ir a Egipto porque viene una crisis, ¿no? Y te das cuenta de qué pasa más adelante, ¿no? Y hemos leído, vamos a repetir esto, toda decisión que tome el hombre va a fracasar. Muchas veces el hombre, pues también cuando hubo hambre en sus países, hubo situación crítica en nuestra nación, mucha gente optó por irse a Japón, Venezuela, a Italia, a Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre va en busca de lo material. Abraham también fue en busca de comida, ¿te das cuenta? ¿No? Y vemos qué es lo que sucede ahí. Entonces, vamos a seguir leyendo. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Conste que Sara o Sarai ya tenía 65 años, ¿no? He aquí, y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que te vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella, ¿no? Y le fue ofrecido ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová, mire a Dios cómo guarda. Pues esto es importante tomar, como decíamos, no lea por leer, lea despacio, entreténgase en la palabra. Dice, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Mire que cuando uno camina con Dios, cómo Dios guarda todo. Aun cuando Abraham estuvo equivocado de ir a Egipto sin permiso de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, está en todo tiempo. Entonces, Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es lo que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete, ¿no? Entonces Faraón dio la orden a la gente acerca de Faraón y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Ahora, acá hay algo muy importante. Efectivamente, Sarai era hermana de Abraham, pero hermana en otra línea, ¿me entiende? ¿De acuerdo? No era hermana directa. Amén. Entonces, pero también estuvo en aprietos, ¿se da cuenta? ¿Te das cuenta que cuando tú tomas decisiones, las cosas no van a salir bien? Y esto tiene que ser una lección para cada uno de nosotros como creyentes. Amén. Así que vamos a desarrollar esto. Punto número 1. ¿Hasta cuándo sufrieron, ¿no? Israel en el desierto? Y ¿hasta cuándo sufrieron Israel y Abraham? Israel sufrió 400 años. Vivió esclavitud, cautiverio, vivió cautivo por mucho tiempo. Esto, primeramente, fueron los 400 años, después fueron los 40 años en el desierto, después 70 años con Babilonia, y después también estuvo sujeto a Roma, ¿no? Mire usted todo el tiempo en la cual pues
También vemos también el tiempo intertestamentario entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, en los cuales pues Dios tomó un tiempo de silencio, que fueron 400 años, donde los romanos, los griegos, los babilonios y los persas, si no me equivoco, ¿no? Tomaron cautivos, ¿no? A Israel. Ahora, número uno, la nación salida de Egipto. Dios prepara toda esta nueva nación con un fin de poder crear una nación a través de Abraham. Y vemos cómo Dios también le profetiza y le dice que tu descendencia será como las estrellas del cielo, pero también como las arenas del mar, ¿correcto? Ok. Pero también vamos a Génesis, por favor, Génesis 15, 13. Génesis 15, 13. Génesis capítulo 15, verso 13, y le dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mire usted cómo Dios profetiza, cómo da una respuesta por adelantado, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón del hombre. Dios conoce que el corazón del hombre se va a apartar. Dios sabe lo que va a suceder. Entonces, el hombre no le puede engañar a Dios. Por eso que el hombre tiene que ponerse en regla en el pacto, ser protagonista, ingresar, estar dentro del evangelio. El hombre que camina al margen definitivamente va a tener problemas. Por eso que habló de sufrimientos, ¿de acuerdo? Después dice, ¿qué viene después de la incredulidad? ¿Qué significa ser incrédulo? Estar separado de Dios. Eso significa incredulidad. ¿Recuerda usted cuando Tomás dijo que efectivamente Jesús estaba vivo? Le dijeron, pero ¿cuál fue la respuesta de Abraham, de Tomás? Tengo que meter mi dedo en sus manos, dice, y meter mi mano en el costado para poder verificar, ¿cierto? Y cuando se aparece a Jesús, ¿qué le dice a Tomás? Tomás, sé crédulo, no seas incrédulo, ¿no? Acá están mis manos, acá está mi costado, mete tu dedo, ¿no? Y es así que muchas veces nosotros como creyentes, pues tenemos que ser creyentes en la palabra, creyentes de lo que dice la palabra de Dios en todo tiempo, ¿no? Y no ser incrédulos. Muchas veces nos dejamos llevar por la voz del hombre, ¿no? Nos dejamos llevar por lo que diga un hombre que no está a veces situado en la palabra, simplemente muchas veces es un lobo rapaz que ingresa a la iglesia y a veces le hacemos tanto caso al hombre antes que a Dios. Tenemos más temor a la enfermedad que tener temor a Dios, ¿no? Entonces, por eso que viene el sufrimiento, por eso que viene el dolor, por eso que viene la caída. Ahora, dos, las cosas que vienen después de la incredulidad. ¿Qué viene? Número uno, rencor, ¿no? Rencor. Pues muchas veces no entendemos muchas veces porque no tenemos la palabra, ¿no? Cuando un ser querido se va. Muchas veces voy a tomar un ejemplo, varios ejemplos, muchas veces. A veces se pierde la vida de un familiar y muchas veces tenemos rencor contra Dios, ¿no? Y le decimos, ¿por qué te lo llevaste? Quizás no le falta razón, ¿no? Porque, porque de una otra forma desconoce la palabra. Pero muchas veces hay mucha gente que le echa la culpa a Dios de lo que sucede, ¿no? ¿Dónde estuviste? Nunca estuviste aquí, ¿no? Entonces muchos se vuelven ateos, ¿no? Muchos se vuelven ateos, no quieren saber nada con Dios. Entonces viven llenos de rencor, ¿no? Viven llenos de odio, de cólera. Dos, quejas. Ve usted cómo el pueblo de Israel sale, Dios hace que salga, ¿no? Usa a Moisés varias veces a través de 10 plagas
¿no? También 10 milagros, sale Israel, físicamente sale, pero espiritualmente ellos estaban muertos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? El simple hecho de fabricar un becerro hace de que mi mente, mi ser, piense en mi pasado, ¿no? Por eso que mucha gente se deja llevar por sus pensamientos. Aun cuando está en Cristo, se aparta de la iglesia porque tiene que buscar la plata, tiene que buscar el trabajo, tiene que dar comida a los hijos, tiene que hacer y tiene que hacer y tiene que acá. Entonces se deja llevar, ¿por qué? Por lo que diga el mundo, ¿no? Un claro ejemplo es aquel comerciante que tiene que vender supuestamente los viernes, sábado y domingo, que es los días que más se vende, ¿no? Pero el domingo tiene que ir a la iglesia. Entonces ahí, ese hombre tiene una lucha ahí, tiene una lucha. O Dios o el dinero. Y la palabra de Dios en Amós 3:3 dice que no puedes amar a dos dioses. O amas a uno o odias al otro, ¿cierto? Entonces, pero ¿qué lo inclina más al hombre? Lo material. Si no tiene nada espiritual, definitivamente voy a buscar más el dinero, ¿no? Entonces, el hombre, cuando tú le preguntas algo, ¿qué te va a decir? ¿No? ¿Y quién me da de comer? ¿Acaso el pastor me va a dar de comer? O muchas veces quizás se encuentra con el esposo y le va a contestar, anda pues que la iglesia te dé de comer. Porque eso es lo que se escucha decir, ¿no? Entonces vemos a un pueblo de Israel que sale, es libre después de 400 años, pero comienza a quejarse que no hay comida, comienza a quejarse que no hay agua, ¿no? Y comienza a renegar. Y eso usted lo puede ver, por favor apúntelo para que usted lo lea en Éxodo 14, capítulo 14, usted lo puede leer tranquilamente, todo el viaje que Dios hace que ellos viajen por todo después de la salida de Israel, de Egipto, ¿no? Pero Dios, en su misericordia, les envía las bandadas de aves, les envía el maná, sale agua de la roca, pero aún así, no contentos, al momento que ellos se encuentran con el Mar Rojo, comienzan a renegar nuevamente, ¿no? Y quieren destituirlo, ¿no? Destituirlo, ¿no? Sacarlo o vacarlo, como dicen hoy día, ¿no? A Moisés y buscar a otro para que los regrese a Egipto, porque ellos, ¿qué decían? Ellos no pensaban en su libertad, ellos no pensaban en la libertad de sus hijos. Ellos decían, allá había abundante carne, allá había comida, nos has traído a morir de hambre aquí. Entonces ahí usted ve una respuesta de que ellos más estaban inclinados a lo material que a lo espiritual. A ellos no les importaba la libertad. A ellos lo que importaba era comer. Ellos querían comer aún siendo esclavos. Aún así hoy día mucha gente vive esclava de sus trabajos, ¿no? Si muchas veces tenemos trabajo, pero no tenemos tiempo. 3, peleas. Vemos las peleas entre los mismos, entre la misma gente, ¿no? Cuando comienzas a adorar a un ídolo, en este caso el becerro, pues comienza toda una trifulca, ¿no? La gente se desbanda, la gente toma, la gente hace cosas irreverentes ante Dios, ¿no? ¿A causa de qué? A causa de la idolatría. 4, la idolatría. Definitivamente, como dije antes, ¿qué es la incredulidad? El estar separado de Dios. Y el hombre que ignora las cosas de Dios está separado totalmente de Dios. Aun cuando pueda persignarse una vez, 2 veces, 3 veces, aun cuando pueda decir muchas veces, es que yo creo en Dios, no, se engaña. Pues el creer en Dios es estar involucrado. El decir que estoy casado es el que yo vivo realmente con mi pareja. ¿Te das cuenta? El decir casado no es estar divorciado. El decir casado no es vivir simplemente separado. Eso no significa estar casado. Dios quiere un matrimonio para toda la vida. Y el hombre no lo entiende. El hombre piensa de que aun cuando pueda estar muchas veces amando a Dios,
que posiblemente sí lo ame, no está haciendo la voluntad de Dios. ¿Ok? Y 5, el juicio circunstancial. Definitivamente, pues, hay algo, ¿no? Hay algo que va a venir aquí, en la tierra. Porque tú tienes que disfrutar del reino de Dios aquí en la tierra. No cuando te mueras, sino Dios quiere que tú vivas acá, porque el diablo hace de que tú vivas un infierno acá. Aun cuando tú, muchas veces el hombre dice, esta vida es un infierno, esta vida es una vida de sufrimiento, esta vida es un dolor, estás viviendo lo que tu rey te está mandando, lo que tu dueño te está mandando a vivir un infierno, aun cuando todavía no estés en el infierno, ¿no? Y efectivamente, pues lo que hace Dios es un juicio a través de tu propia vida. 6, ansiedad, ¿no? El hombre cada día, como decíamos muchas veces, el problema va a traer otro problema y otro problema y otro problema y esto se vuelve una bola de nieve. Pues el hombre siempre, aun cuando muchas veces tiene, quizás en un principio no tiene trabajo, ora, ayuna, ¿no? Hace vigilias por un trabajo, viene el trabajo lo acapara y ya no tiene tiempo para Dios porque tiene que trabajar, ¿no? Es algo ilógico, ¿no? O sea, yo debo estar agradecido a Dios por lo que me manda, pero lastimosamente tengo que decirle a Dios, ¿sabes qué? Lo siento, no tengo tiempo para ti. Y el hombre vive ansioso. ¿Por qué? Porque tiene que pagar, vive ansioso porque tiene que alimentarse, vive ansioso porque quiere tener más dinero. Así es, ¿no? Y esto lo hace que viva una vida de obsesión. 7, actos de incredulidad, ¿no? Comienza algo muy importante que ocurre en las iglesias. Aun cuando muchas veces te digan que tiene que diezmar, no diezmas. Ese es un acto de incredulidad. Aun cuando muchas veces te dicen que tienes que orar, no quieres orar porque no tienes tiempo. Aun cuando muchas veces tenemos que estudiar porque el Señor quiere que tú te edifiques, pues tampoco lo hago porque no tengo tiempo. Entonces estoy siendo incrédulo. ¿Te das cuenta? Estoy siendo incrédulo porque el deseo de Dios, el anhelo de Dios es tu crecimiento. El anhelo de Dios es que tú tengas sabiduría. El anhelo de Dios es que tú puedas tener entendimiento en la palabra. El deseo de Dios es que tú seas un discípulo. El deseo de Dios es que tú seas un evangelista, ¿me entiendes? Ganador de almas. Pero llega el momento que quizás tienes a alguien al frente tuyo y no sabes qué decirle. Entonces ahí tú te tienes que dar cuenta, ¿dónde está tu tiempo? ¿Dónde está tu mayor tiempo de vida? ¿No? Entonces, de ese momento yo soy un hombre incrédulo. Y para esto, pues, los invito a leer Marcos 12:24. Marcos 12:24. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis por esto? Porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Fuerte, así es. Esa es la voz de Dios, ¿no? ¿Por qué andas preocupado? ¿Por qué andas atormentado? ¿Por qué andas angustiado? ¿Por qué andas desesperado? ¿Por qué andas como andas? ¿Acaso ignoras las escrituras? ¿Acaso ignoras el poder de Dios? Y definitivamente cuando yo no tengo la palabra, cuando no tengo evangelio, voy a estar siempre en incredulidad. Amén. 3, la fe deja una bendición eterna y la incredulidad deja una maldición eterna. Amén. La fe deja una bendición eterna y la incredulidad deja una maldición eterna. Y vamos a este punto número 1. Abraham, ¿ok? Vamos a Génesis, capítulo 22, del 1 al 13. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Mire usted esta gran prueba. Mire usted cómo, acá yo quiero que usted lea esto detenidamente. Yo lo voy a leer, pero quiero que usted lo lea para que usted mire que Abraham jamás le tembló la mano. Jamás Abraham dijo, Señor, ¿no te habrás equivocado? Mejor yo no me entrego porque yo ya viví. ¿Cómo voy a quitarle la vida a mi hijo que recién está joven? ¿No? Sería lo lógico, ¿no? Ponerme en reemplazo de mi hijo.
Jamás Abraham le tembló la mano, jamás Abraham le pidió explicaciones a Dios, jamás le dijo, Señor, te has equivocado. ¿Cómo me vas a quitar a mi hijo que después de tantos años no tengo descendencia? Jamás le replicó, jamás dudó. Entonces, esta es una enseñanza para nosotros, hermanos, cada día. Yo sé que usted lo ha leído, quizás usted lo sabe, ¿no? Porque acá el pastor nuevamente lo va a repetir, pero quizás cuando viene una prueba, no la pones por efecto. Quizás como una prueba no lo pones. Quizás Dios no te está pidiendo a tu hijo, pero te pide tu tiempo, te pide tu vida, te pide quizás tu economía, te pide muchas cosas, pero muchas veces se las niegas. ¿Te das cuenta? Por eso qué importante es que aun cuando Abraham le pidieron lo más hermoso, lo más bello, lo único, que es su hijo, Abraham se lo entrega. Y es así como nosotros tenemos que aprender a través de esta lección. Muchas veces le negamos a Dios el tiempo, le negamos a Dios la economía, le negamos a Dios el servicio, le negamos a Dios mi talento. No, es que yo no puedo, es que no quiero, es que no tengo tiempo, es que tenemos tantos peros para Dios. Y es por eso que importante es que cada día Dios te dé una respuesta a través de Génesis 22, del 1 al 13. Voy a leerlo. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, ¿no? Así es. Por eso que todos nosotros somos probados en nuestra fidelidad. Van a venir tormentas, van a venir sequías, van a venir, y esa casa no caerá si está sobre la roca. Pero si está sobre la arena, sí, definitivamente va a caer. Dice, y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Verso 2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac. Mire cómo Dios le recalca esto, ¿no? Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, dice, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enarbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó. Y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Verso 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Punto. Nada más. E iban juntos. 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusases tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí a sus espaldas un carnero trabado en el zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocaustos en lugar de su hijo. Amén.
¿no? Qué tremendo, ¿no? Esas son las pruebas que Dios te pone. Son las pruebas, pero Dios no te está pidiendo tu único hijo. Dios lo que te pide es tu vida. Y muchas veces le negamos, ¿no? Nosotros nos negamos. El Señor Jesús nos dice muchas veces, niéguese, ¿no? Niéguese, dice el Señor muchas veces a nosotros. Todo aquel que quiera seguirme, niéguese, dice, ¿no? Quizás muchas veces no hemos entendido esto de aquí, ¿no? Dice Mateo 16:24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Quizás muchas veces nos negamos en servirle, muchas veces le negamos el tiempo, le negamos nuestro talento, le negamos al Dios dador, al Dios perdonador, al Dios que me liberó, al Dios que me liberó de las maldiciones generacionales que iban a recaer sobre mis hijos. Muchas veces quizás no entendemos esto, pero yo te digo algo, Éxodo 4:20, nuestros hijos, tercera y cuarta generación, les recaería esta maldición, a los hijos de nuestros hijos, a nuestros nietos y bisnietos, pero a través de Cristo todo fue liberado. Tú fuiste liberado de todo pecado, de todo trauma, fuiste liberado de todo pasado, de toda condenación, pues tu final y mi final iba a ser el infierno. Pero aún así no entendemos y muchas veces somos necios a la voz de Dios. 2. Isaac, Génesis 26, del 10 al 18. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído entre nosotros o sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, ciertamente morirá. Lo mismo que hizo Abraham con Sarai, también se repite en la vida de Isaac con Rebeca. Le niega, no es mi esposa, es mi hermana, ¿no? Dice verso 12, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año el 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que había abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de ahí y acampó en el valle de Gerar y habitó ahí. Verso 18, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos los habían tapado de tierra después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres de su padre, los que había llamado. Amén. ¿No? Vemos cómo hay una bendición eterna, no hay una maldición eterna. Ahora vamos a Jacob, Génesis 28, del 18 al 22, vamos a leer Jacob. ¿Qué significa Jacob? Ladrón, por si acaso. Eso significa Jacob, ladrón, usurpador, ¿no? Por eso que Dios le cambia el nombre a Jacob. Ya no vas a ser usurpador, ya no vas a ser ladrón. Ahora te vas a llamar Israel.
¿no? Entonces, vamos a Génesis 28, perdón, capítulo 28, del 18 al 22, dice la escritura, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el lugar de aquel, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, ¿no? Era el nombre de la ciudad. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardase de este viaje en que voy, y me diera pan para comer y vestido para vestir, y se volviera en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿No? Así es. O sea, vemos, aquí ves tranquilamente que Abraham no era un levita, como dice mucha gente, es que el diezmo era para los levitas. No, simplemente este es algo que cuando tú amas la palabra, amas tu congregación, cuando tú amas el evangelio, acá nadie te obliga, nadie te va a obligar. Simplemente acá, cuando tú amas a Dios, amas la obra, tranquilamente vas a dar. Y es así como nos muestra Jacob. Tranquilamente va a diezmar de todo. Amén. Número 4. José. Vamos al 39, del 1 al 6. José y la esposa de Potifar. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. Es así como tiene que ser mi vida, ¿no? ¿No? Mi vida tiene que marcarse así. Dios está conmigo. Y fue varón próspero, ¿no? Mientras el mundo anda corriendo tras el dinero, mientras el mundo anda corriendo tras el trabajo, mientras el mundo anda corriendo detrás de la prosperidad, mientras el mundo va corriendo detrás de poder tener el poder, Dios a ti te da el poder, Dios a ti te da el éxito, Dios a ti te da el dinero, Dios abre los cielos para los hijos de Dios. Amén. Mire usted la diferencia. Mire usted la diferencia y acá póngase en esta situación, ¿no? José esclavo, José sin nada, ni un dinero, ni un peso, ni un sol, ni un dólar en el bolsillo, esclavo, pero tenía todo porque Jehová estaba con él. Por eso qué importante es que tú pongas en primer lugar, lo espiritual. ¿Se da cuenta? Aún no teniendo nada, porque muchas veces miramos al mundo, ¿no? Y muchas veces decimos, pero pastor, mire, mi vecino tiene 4 casas, tiene 5 carros, mire, tiene harto dinero, mire, vive bien y no va a la iglesia, ¿no? En el fondo, eso se llama envidia, ¿no? Porque estás envidiando las riquezas de él. Estás mirando cómo este hombre puede tener muchas cosas y no va a la iglesia, y menos, ni diezma, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, ¿qué le estás diciendo a Dios? Mira, yo sí voy a la iglesia, yo ofrendo, soy el primero en entrar, el último en salir, soy el que limpio, el que barro, y mira, siempre ando pobre. Quizás eso le has tratado de decir, quizás alguna vez. ¿Y sabes por qué lo dices? Porque muchas veces el evangelio todavía no está en tu vida. Porque esa gente que tiene muchas cosas, no está mal que tengan esas cosas. Está muy bien, quizás trabajaron bastante, es el producto de su trabajo, es el producto de sus esfuerzos. Pero recuerda que todo esfuerzo sin Dios es en vano. Toda riqueza que puedan hacer, todo se cae, todo se destruye. Tú tienes la vida eterna, ellos no tienen la vida eterna, ellos se van al infierno. Tú tienes la vida eterna. Amén. Por eso que hablamos que Jesucristo es completo. Jesucristo lo es todo. Jesucristo es suficiente. Amén. Ahora, continúo. Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Este es otro punto. Mire cómo predicaba José.
sin necesidad de hablar, porque no tenía derecho a hablar, no tenía derecho a opinar, simplemente el hecho de su vida hace de que un incrédulo como este faraón pueda ver al Espíritu de Dios. Es por eso que Dios, ahí donde tú trabajas, ahí donde tú tienes tu negocio, ahí donde tú estudias, ahí donde Dios te ha puesto en ese barrio, en esa urbanización, en esa residencia, en ese distrito, ahí ante muchas familias tuyas que viven alrededor tuyo, ahí tú tienes que mostrarle a Cristo. Ese es tu papel, mostrarle a Cristo. Que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Tú no tienes por qué complacer al hombre. Tú no tienes por qué oír la voz de ellos. Tú tienes que oír la voz de Dios. Tú estás bajo las órdenes de Dios. Tú estás bajo la sujeción de Dios. Tú estás bajo la administración de Dios. ¿Se da cuenta? Cuando tú entiendes el evangelio, lo tienes enraizado, tú no tienes oídos para la voz del hombre. Tú tienes oídos para la voz de Dios para hacer y cumplir la voluntad de Dios en toda tu vida. Entonces aquí vemos a un José predicando con su trabajo, con sus actos, a Cristo. ¿Cuál es el resultado? Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar de su mano. Yo te pregunto, ¿acaso tú no tienes al mismo Dios? ¿Acaso tú no tienes al mismo que fue levantado entre los muertos? ¿Acaso tú no tienes aquel que dijo que tienes que nacer de nuevo? ¿Acaso tú no tienes aquel que dice Juan 11:40, donde dice, ¿no te he dicho que si creyeras verás la gloria de Dios? ¿Acaso no está en ti Gálatas 2:20? Entonces, ¿por qué te obsesionas? Entonces, ¿por qué vives ansioso? ¿Por qué nunca tienes tiempo? La palabra está aquí. Y Jehová hacía prosperar a José en todo. Entonces, dejemos que Dios trabaje, dejemos que Dios haga. Quizás muchas veces no tenemos paciencia y queremos ver el dinero como el mundo, o queremos que Dios resuelva los problemas como estilábamos hacer o decir en otro tiempo, quiero el milagro para anteayer, ¿no? Le ordenamos a Dios que me haga el milagro ya, quiero un trabajo ya, quiero aumento ya, ¿no? Así es. Entonces, Dios lo que hace, hermanos, no es porque Dios sea de morón, simplemente lo que hace Dios es trabajar mi carácter. Dios hace trabajar mi carácter. Simplemente para decirte algo. El hijo, del cual Dios prometió, Abraham, vino después de 25 años. Cuando Abraham tenía 100 años, Dios se volvió a aparecer y le hizo recordar la promesa. Pero mientras tanto, en ese lapso de los 75 a los 100 ocurrieron 25 años y Sarai buscó idear lo que escuchó. Me va a dar un hijo, pero yo ya soy viejo, este viejo, yo viejo. Y se quedaron con ese bichito, ¿no? Entonces, la mejor idea que se le ocurrió a Sarai fue entregar a Agar, la egipcia, que era más joven, ¿no? Y Abraham acepta y nace Ismael. Pero después, ¿qué dijo Dios? Este no es el hijo que yo te iba a dar. ¿Qué vino a traer Ismael? Discordia, peleas entre Sara y Agar, envidia. Ya la sierva egipcia se volvió la ama de la casa. Ya la querían botar a Sarai de la casa ya. ¿No? ¿Te das cuenta? ¿No? Ya se adueñó, ya que ella se quería la esposa, pues. Así es. Te das cuenta que toda decisión que tome el hombre va a fracasar. Y eso es incredulidad. Amén. Verso 4, y hacía yo Jehová gracia en los ojos y le servía, y él hizo mayordomo en su casa y le entregó en su poder todo lo que tenía.
Y aconteció que cuando él encargó de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Verso 6, y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Amén. Seguimos. Punto 4. La incredulidad de Abraham dejó un arrepentimiento eterno, ¿no? Punto número 1, la burla de la incredulidad. Así es, ¿no? ¿Quién se va a gozar cuando eres un incrédulo? El diablo, Satanás, ¿no? Satanás se va a burlar de esto. Por eso que nosotros no podemos permitir en ningún momento que venga la incredulidad a mi vida. Aún, muchas veces nuestra propia familia te va a decir, ¿y dónde está tu Dios, pues? ¿Te das cuenta? Muchas veces te van a decir, ¿no eres creyente? ¿No ibas a la iglesia? Ay, así es, ¿no? Y también la maldición bajó a la casa de los incrédulos. Por eso de que si nosotros dejamos de lado al Espíritu Santo, si nosotros nos apartamos de Dios, eso está escrito en Mateo 12, del 43 al 45. El espíritu inmundo que está vagando va a regresar nuevamente a esta casa que estaba limpia y vacía, pero antes de entrar va a traer a 7 peores que él. Y esta maldición va a continuar. Éxodo 20, 4 y 5. Amén. Amén. ¿Ok? Entonces, punto 3, esta incredulidad que dijo, trajo a Agar, trajo el nacimiento de Ismael, como ya dijimos, trajo problemas, y hasta hoy día, usted sabe cómo vive el mundo árabe, ¿cierto? Son musulmanes, ¿no? Ellos adoran a Alá, a Mahoma, y también son, pues, es cierto que son multimillonarios, ¿sí? Usted ha visto Qatar, usted ha visto Dubái, pues ahí están centrados todos estos musulmanes. Dios también los bendijo porque son hijos de Abraham. Quieras o no, son hijos de Abraham, pero ellos son musulmanes, ¿se da cuenta? ¿Okay? Vemos también el punto 5, la razón de que Abraham no fracasó. La razón que fracasan los incrédulos, la razón que fracasan los creyentes. Entonces, ¿cuál es esta? ¿No? Abraham no fracasó, ¿por qué? Porque todo aquello que en el itinerario que fue llevado, Dios lo probó y llega a la prueba final. Aun cuando él en el camino haya fallado, aun cuando en el camino él haya tomado decisiones, él aprendió la lección. ¿Me entiende? Él aprendió como incrédulo, aprendió, dudó del embarazo, tomó la decisión de irse a Egipto, tomó la decisión de llevarse a Lot. ¿Se da cuenta? Cosas que nunca le consultó a Dios. Pero también tuvo algo muy importante, la prueba final. Entrégame a tu hijo, entrégame en holocausto. Y él creyó. ¿Por qué? Porque así como Dios le dio un hijo a los 100 años, pues él creyó nuevamente que Dios le podía dar otro hijo. Por eso que a él no le tembló la mano. Él no dudó. Él jamás se angustió. Él jamás se quiso poner en su lugar de su hijo. Simplemente él ofreció. Y Dios vio, envió su ángel y le dijo, hemos que tienes temor de Jehová. Amén. Amén.